Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde el horario que te encuentres. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Este es un nuevo vídeo donde compartimos con nuestros colaboradores. Hoy estamos muy contentos de recibir a Sofía Carlé. Muy bienvenida, Sofía, a nuestro canal. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Mariana, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos. Muy feliz y contenta de poder estar presente en este espacio y también que existan estos espacios para poder comunicar y expresarnos. Así que gracias a Escuela de la Educación Nueva Era también por permitirlo. Gracias a ti, Sofía. Y déjame comentarle al público que Sofía es terapeuta holística e integral, licenciada en nutrición, fundadora del centro holístico online Amor en Red. Acompaña procesos del despertar en relación con la manera en que el ser humano tiene de alimentarse y de nutrir su mente, sus emociones, su cuerpo físico, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero también comentarles que entre las disciplinas que ofrece, está la alimentación y nutrición holística e integral, la sanación de lazos energéticos y egoicos del apego hacia los alimentos, registros akáshicos, lectura y armonización de chakras con péndulo y sanación del linaje femenino y masculino. Así que la verdad que muy interesante todo lo que haces, Sofía, todo lo que combinás. O sea, no eres, veo que no eres una nutricionista tradicional, sino que fuiste ampliando tu perspectiva y adoptando una visión más integral para poder dedicarte a ayudar como terapeuta, ¿no? Terapeuta integral. Así que, si quieres, podemos comenzar y si querés contarnos un poco de ti, para quienes no te conocen, cómo fueron tus comienzos, qué te llevó a dedicarte profesionalmente a esto, tu historia personal, en el tiempo que tú quieras, Sofía. Gracias. Eh, sí, todo comenzó como una búsqueda personal, ¿no? Más o menos en mi adolescencia, siempre fue un tema la alimentación siempre fue un tema en mí, ¿no? De búsquedas o quizás, bueno, todo comienza en la adolescencia, casi ya entrando a la adultez cuando uno se empieza a encontrar con el cuerpo, ¿no? Y empieza toda como la necesidad o la búsqueda de una imagen corporal y el grupo con amigos y las salidas y demás, em, donde entré como en un círculo vicioso, por decirlo así, entre lo que era la comida, la relación con mi cuerpo, pasé por trastornos de alimentación, pasé por, digamos, muchas situaciones que me llevaron a extremos y a conductas autodestructivas conmigo misma, ¿no? Lo que me llevó más o menos o sea, en el medio también, ¿no? Arranqué lo que era la carrera de nutrición, una carrera súper estructurada, ¿no? Como un plano, un sistema planteado desde la estructura de lo físico, pura y exclusivamente una mirada puesta en el vínculo, perdón, en el vínculo con el alimento desde lo físico. Y yo, hay algo que a mí me resonaba, hay algo que yo decía, acá falta algo, falta una pata de la mesa. Ahí fue que tuve como en una parte del año, de mi último año de la carrera, un trimestre de psicología, y ahí fue como a mí se me prendió como una lamparita y dije, acá está lo que a mí me estaba faltando, ¿no? Lo empecé a ver en mí, ¿no? Cómo quizás las cuestiones de los pensamientos, de las emociones, mis estados emocionales, eh, canalizaba todo eso con la alimentación, ¿no? O sea, cómo me daba cuenta cuando estaba muy nerviosa, cuando estaba muy ansiosa, cuando tenía miedo, cuando se me despertaba alguna emoción fuerte, iba y lo canalizaba con el alimento o con mi cuerpo, con conductas compensatorias también, ¿no? Entonces ahí fue cuando también a la par empecé como un viaje, digo yo, interno, también en una terapia psicológica, que también fue muy holística y muy con una mirada más profunda, no conductual ni nada de eso. Y, y bueno, en el viaje fui ahí como también conectando con cuestiones de la infancia, que tema abuso, tema, bueno, sentimientos de abandono y un montón de otras cuestiones, violencia, que fueron haciendo que me vaya dando cuenta quizás todo lo que yo traía guardado y el alimento había pasado a ser como un refugio para mí, ¿no? O ese aliado de calma o de encontrar eh,
respuestas eh, en esos momentos donde emocionalmente no sabía cómo transitarlo, ¿no? Sí. Y disculpa, Sofía, que claro, en ese momento tú te tomabas conciencia que no era una conducta sana, ¿no? Te digo porque quizás muchas personas del otro lado están viéndose reflejadas, ¿no? En lo que Ujú, vos mencionás. O sea, canalizabas por medio de la comida. O sea, si tenías ansiedad, si tenías depresión, o si tenías, no sé, bueno, depresión no, pero diferentes emociones, ¿no? ujú, Bronca o tristeza. Y la sí. alimentación funcionaba como una muletilla, ¿no? Ujú, tal cual, tal cual. Tanto la alimentación como así también conductas, por ejemplo, excesiva actividad física, o sea, eran conductas ya llevadas al extremo, ¿no? Donde no eran sanas porque en realidad eh, ya dejaban de ser una búsqueda donde lo disfrutaba, o sea, era todo el tiempo estar como no conforme conmigo misma, eran pensamientos muy autodestructivos. Como constantemente de mal humor, era como no Claro. me encontraba conmigo misma, ¿no? Entonces, en esa Ujú. búsqueda fue como empezar a darme cuenta que sí, que el alimento había, como decís, esa muletilla o ese refugio en esos momentos donde peor me sentía, quizás, ¿no? Eh, entonces, cuando empecé este viaje, ¿no? Como de autoconocimiento y fue como ir mucho hacia mí, hacia adentro, también darme cuenta todos los patrones y creencias que traía en cuanto a que tenía que tener un cuerpo perfecto para ser aceptada o para sentirme, ¿no? Validada externamente, esa validación que uno busca para con un otro o con un grupo social. Era también esa búsqueda que me hacía constantemente estar inconforme con mi cuerpo físico, ¿no? Ujú. Esa validación que no me da a mí misma, ese amor propio que no me da a mí misma y que lo buscaba en los demás. Eh, entonces, todo como que fue un camino que me fue llevando, bueno, me terminé recibiendo de licenciada en nutrición, comencé, digamos, a hacer consultorio tradicional, pero nunca de la manera tradicional que se planteaba en el sistema, digamos. Siempre me fui mucho al lado emocional, porque también debemos considerar que el vínculo con el alimento empieza en la panza de mamá, ¿no? O sea, Ujú. nosotros cuando estamos en la panza de mamá, junto con el alimento físico, ingresan neurotransmisores que determinan el estado emocional de la madre en el bebé. Ujú. ¿Sí? Entonces, y después también cuando ese bebé nace, se va insertando en una sociedad, en una cultura, donde quizás hay muchas imposiciones, que debes comer así, que debes comer así, que tenés que tener el cuerpo así, que eh, el ser humano en sí se va desconectando mucho de su sabiduría y su intuición al comer y se van mezclando ahí muchas creencias, muchos patrones, muchas emociones, donde quedan guardadas a nivel inconsciente y, y es como que no nos hacen relacionarnos de una manera intuitiva y consciente con el alimento. Muy pocas veces tomamos conciencia de lo que estamos haciendo al momento de comer o al momento de buscar alimento. Sí, sí, genial, muy interesante toda tu historia, todo lo que nos comentás, tu historia personal, cómo la trascendiste. Y bueno, y hoy vamos a hablar, como para ya metiéndonos en el tema y un poco lo adelantaste, ¿no? De alimentación y nutrición de la nueva era, alineada con una humanidad consciente y en armonía con uno mismo y con todos los seres. Sofía, ¿por qué es importante esto, ¿no? Lo que ibas un poco a comentar, la toma de conciencia de la alimentación y sobre todo en esta época, ¿no? De transición hacia una nueva conciencia, hacia una nueva humanidad. Ujú. Bueno, la verdad que en cuanto a la alimentación, eh, el ser humano se fue desconectando de mucho. O sea, si nos remontamos a 40 millones de años atrás o más, eh, donde el ser humano quizás vivía inserto en la naturaleza y conectado quizás con los recursos naturales y era mucho más consciente de su entorno, más respetuoso con el entorno, Ujú. digamos, todas estas cuestiones en cuanto a, no por una ideología, ni tampoco por una cultura, ni por una religión, sino simplemente por una cuestión de tomar conciencia que como seres humanos que habitamos esta madre tierra, Ujú.
debemos respetar al otro ser que habita la madre tierra, ¿no? Y toda esa conciencia o ese respeto se fue perdiendo por la misma ambición, por la misma lucha de poder de las industrias, de la industria alimenticia, o vamos a decir así. Hoy la verdad que es como que, más allá, como te digo, de que uno lleve una alimentación vegana, vegetariana, coma carne o no coma carne, es por una cuestión de una toma de conciencia del cómo se hace, ¿no? Sí, Hoy sí. se ven frigoríficos mataderos que lo hacen como, o sea, sin decirlo yo, sin piedad, los vamos a bajar así. Y digo, ¿qué necesidad de llegar a eso? Porque en realidad la naturaleza y la madre tierra nos provee de todos los alimentos necesarios para que el cuerpo humano funcione en sincronía y en armonía con nuestro entorno. Entonces, como que yo me empecé a replantear mucho eso de decir por qué o para qué, o qué nos trajo hasta acá, con Claro. esta, ¿Cómo llegamos hasta aquí, no? Sí, sí, sí. claro, pero creo que fue también, ¿no? Con toda esa, con todo ese proceso y esa evolución desde el lugar, desde el ego, ¿no? Desde esa lucha de poder, desde esas emociones súper intensas, ¿no? Del enojo, desde la ira que muchas veces se ve con cómo se trata la naturaleza, cómo se trata a un animal, y eso refleja mucho, quizás, ¿no? Como, bueno, yo me alimento así o yo tomo esto para alimentarme porque como ser humano tengo el poder de hacerlo, ¿no? Y también se ve eso, ¿no? Como la imposición del ser humano frente al animal. Pero como digo y vuelvo a repetir, va mucho más Ujú, allá de una ideología, de una creencia, ujú. de ser vegano o no ser vegano, sino simplemente de tomar conciencia como seres humanos de nuestra actitud frente a lo que em, eh, somos y lo que apuntamos a ir. O sea, es como hablamos, esto de Mm. ir caminando hacia una nueva era requiere que tomemos más conciencia de nuestras acciones, ya sea con nosotros mismos, con un otro, hablando de un otro, hablo de un ser en todo sentido, y con nuestro Ujú. planeta, con nuestra madre tierra. Sí, sería como una alimentación respetuosa, ¿no? Ujú, Respetuosa de otras formas de vida, ¿no? tal cual. Sobre todo para el cuidado de nuestro planeta y como tú bien dijiste, no tiene nada que ver con ninguna ideología, con ninguna filosofía, sino por cuidar el medio ambiente, ¿no? Cuidar, porque como tú bien decías también, el ser humano se impuso frente a Mm, a los animales, ¿no? Tiene mucho que ver, como también decías, el ego, ¿no? Este ujú, impulso de ser especial, este impulso de querer ser protagonista, este impulso de las luchas de poder entre especies, que bueno, que por eso llegamos hasta aquí, ¿no? Llegamos hasta. Sí, porque también, también te quería preguntar, o sea, ¿qué reflexión u opinión que un poco también te acercaste, un poco hablaste de la industria de la alimentación, ¿no? ¿Qué reflexión o una opinión que nos quieras compartir acerca de esta industria de la alimentación actual? mm. Bueno, la verdad que cuanto a eso, como te decía, creo que es una industria basada mucho en el materialismo, o sea, se perdió el foco, creo yo, ¿no? Como, ¿con qué objetivo se hacen los alimentos que se hacen? Porque en realidad, si vos lees un paquete o abrís el alimento que hay adentro de un paquete en el general de un súper, la mayoría de los ingredientes de los alimentos son todos dañinos para el cuerpo humano, Ujú, hablando del cuerpo físico como también a nivel mental y emocional en el ser humano. Entonces la ujú, reflexión y la toma de conciencia acá está en cuál es el objetivo de la industria alimentaria o la ujú, industria alimenticia. ¿Realmente está en darle o brindarle al ser humano nutrición, alimentación en todos los aspectos? ¿O el ujú, foco está puesto justamente en lo que hablábamos? Esa ambición del poder, de una competencia con otra empresa, ¿no? Yo lo hago más rico, yo lo hago más sabroso, lo hago más adictivo para vender más. Pero ¿y dónde está la preservación y la salud de ese ser humano? En los niños, yo lo veo mucho en los niños. ¿Qué le ujú. estamos dando a los niños qué le estamos enseñando en su nutrición y alimentación? Tenemos que tomar conciencia de que
Nosotros nos alimentamos y nos nutrimos a todo nivel. ¿Cómo alimentamos y nutrimos nuestros pensamientos? ¿Cómo alimentamos y nutrimos nuestras emociones? ¿Cómo alimentamos y nutrimos nuestro cuerpo físico? Y como así también nuestra energía, porque todo eso somos, ¿sí? O sea, venimos de una era donde el envase o el cuerpo físico era lo único que importaba, Ujú, ¿no? No sé si habrás visto, bueno, también yo em, vengo de una cultura donde hablo de Argentina, esto de tener el cuerpo perfecto y de ser validada y de todo esto nos lleva a una total desconexión de nuestra parte emocional, nuestra parte mental, ujú, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto de, no, no me quiero ir por las ramas, pero vuelvo a esto de la industria alimenticia. Yo creo que la reflexión sería esta, o la pregunta, em, cuando yo voy a elegir un paquete, ¿realmente tomo conciencia de qué le estoy dando o qué me estoy dando? ¿Sí? También empezar a reflexionar un poquito más profundo en el sentido de que cuando yo ingiero ese alimento va a tener impacto en mis pensamientos, mis emociones y mi energía y mi actuar. ujú, Entonces es tan poderoso como eso. No solamente, bueno, ujú. cómo dejo de comer para bajar 1 kilo más, o sea, no solamente he puesto el foco en la figura o en lo que ese alimento me va a proveer como figura, Sí, sí, ¿sí? entonces, perdona que te interrumpa. Sí, por Tú favor. dices que la alimentación, o sea, la industria alimenticia está como corrompida, ¿no? Está corrupta, o sea, se perdió totalmente en foco, está basada en leyes totalmente consumistas, por un lado, sí, de mercado, ¿no? De competencia empresarial y de Ujú, marketing inclusive, peleas entre marcas, competencia. Y también lo grave aquí, no sé si compartís, es que también se pierden los nutrientes de los alimentos, ¿no? Porque hoy por hoy en los supermercados, lo hablaba el otro día también con un facilitador de este canal, que trabaja también en nutrición, ujú, y que me decía, ¿no? Que en los supermercados hay productos comestibles, ¿no? ujú, Porque, sí. y aparte es loquísimo porque eh, las fechas de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Que yo en los cereales, o sea, en los cereales sí Ujú, que duran hasta el 2026 y que eso lo compras en el 2023, dura hasta lleno de conservantes, cuando en realidad lo natural, si uno arranca, no sé, un aguacate de un árbol, a los 3 días está podrido, o sea, ujú. y hay muchos conservantes que eso después termina afectando el cuerpo, la salud. Y sí, yo creo, no sé si lo compartís, que lo más grave de esto también es que en los supermercados ya hay productos, o sea, alimentación muy poco nutritiva, ¿no, Sofía? Sí, Mm, claro. Sí, comparto eso que decís también, ¿no? El tema de los conservantes. No sé si ves por ahí los paquetes las bolsas que dice sin conservantes y sin colorantes. Es algo que me pregunta siempre mi hijo. Y yo le hago tomar esta reflexión de que si no tuviera esos colorantes, o sea, ese mismo alimento lo ujú, ponemos a la par, ¿no? Como vos decías, a lo mejor, un ejemplo de algún alimento. A ver, unas pasas de uva, por ejemplo, que por ahí vos las mm, comprás en un paquete y las comprás sola. Si a lo mejor ujú, vos esas pasas de uvas que las tomaste de la naturaleza, las ujú, dejás un tiempo, sobre todo si hace calor y demás, empiezan a generar humedad, porque es la misma humedad ujú, del alimento en sí. Ahora, si quizás están en un paquete y tienen fecha de vencimiento, por más que te diga sin conservantes, ujú. ¿cómo hacemos para que dure hasta la fecha de vencimiento sin conservantes? Por eso te Claro. digo, también eso, el engaño de la industria alimenticia, y yo creo que viene mucho del abuso y la imposición, porque también eh, el jugar con el marketing para vender más, Ujú. cuando en realidad por atrás estamos dañando la salud de la persona. La persona está Sí. creyendo en eso que está leyendo, por desconocimiento y desinformación, que está bien, digamos, ¿no? Pero ¿con qué fin, digamos, hasta qué punto llegar a eso? Por eso creo Sí. que sí, comparto totalmente lo que decís. Sí, y aparte a la conclusión que habíamos llegado también en la charla que habíamos tenido con este eh, también nutricionista, que aunque uno coma sano, por más que comas sano y vayas al supermercado y compres frutas y verduras, ya hay nutrientes que ya no vienen en los alimentos. Por ejemplo, el magnesio ya no Ujú, viene
¿Por qué? Por esto que tú mencionabas. O sea, aunque compres, no sé, tomates, ya no son los de antes. ¿Por qué? Porque quieren vender más, entonces los sacan antes de tiempo y entonces, sí, es preocupante. Porque también por otro lado, gracias a eso, eh, se impulsa la industria farmacéutica también, los complementos vitamínicos y todo lo que es artificial. Y eso en definitiva termina afectando, como tú bien dices, nuestra salud. ¿Y cómo crees que debe ser una alimentación consciente? O sea, ¿qué es para ti una alimentación consciente? Vos, por ejemplo, ¿cómo te alimentás? Bien. Por ejemplo, justo iba a dar este ejemplo y creo que queda bien también por lo que me decías Santi y por esta pregunta que me haces. Una alimentación consciente es una alimentación donde yo tomo conciencia de lo primero de lo que estoy ingiriendo, ¿no? Esto de que estábamos hablando. No voy al supermercado a agarrar un paquete porque me queda cómodo, práctico y rápido, sino que me freno, leo o simplemente reflexiono y digo, che, hace este alimento que está acá adentro hace cuántos meses o años que está acá adentro y yo lo voy a digerir, ¿no? Mm, También te iba a dar este ejemplo de las frutas y verduras de estación. O sea, la naturaleza está tan perfectamente programada para nosotros que nos brinda las frutas y las verduras necesarias en cada estación, la que necesitamos en invierno para tener un poco más de calor, sentirnos más en esa sensación de calidez. En verano, frutas y verduras completamente frescas, justamente, que nos dan los nutrientes necesarios para sentirnos ujú, livianos, sentirnos, bueno, mm, completamente frescos, y nosotros vamos todos al revés, ¿no? ujú, O sea, hay frutas y verduras que si realmente nos detenemos a pensar, no pueden estar en todo el año. ujú. Por decirte Sí, un sí. limón, vamos al ejemplo de un limón. Los limones caen, o sea, vos ves que están florecidos en el árbol en invierno. Ujú, Entonces, si yo agarro un limón en verano, sé que ese limón viene de una cámara frigorífica, viene bueno, ahora está muy en auge la alimentación eh, digamos, totalmente sintética y artificial, donde germinan los alimentos, donde... ujú, Y todo sale de un laboratorio, si nos ponemos a pensar, todo sale por intervención del humano. Cuando la naturaleza nos está brindando, o salimos afuera, miramos una planta, ujú, pero lo que pasa es que también fuimos invadiendo la naturaleza. ujú, Entonces ahí hay muchos lugares del mundo y de la Tierra que se quedaron sin árboles de frutos. ujú. Yo, por ejemplo, donde vivía en Argentina, era muy raro ver un árbol frutal o ver un árbol que realmente yo pueda cortar una naranja, una mandarina, pueda sacar una manzana, pueda... No, se veían, solamente quedaron en las plantas o en los campos de plantaciones. Entonces, Ujú. como que en esa invasión también se perdió que la naturaleza sea un lugar que nos provea, ¿sí? Entonces creo que Sí. la alimentación consciente yo lo llevo mucho a esto, a primero preguntarnos con qué intención estoy metiéndome ese alimento en la boca, en cada bocado. Yo siempre pongo el ejemplo de que no porque tenga que ser un monje budista, ni mucho menos, e irme a la India a aprender a comer, pero sí tomar esa línea de que esta propuesta, la alimentación es un acto sagrado, Ujú, ¿sí? Porque el alimento nos conecta con la vida, digamos, así como la respiración. Yo ujú, necesito el alimento para nutrirme y alimentarme y que mi cuerpo físico eh, sea mi mayor aliado en mi día a día. ¿Sí? Entonces, pero también viene mucho desde el autocuidado y el amor propio, ¿sí? Que, que creo que también se fue perdiendo mucho eso, ¿sí? O quizás desde qué lugar lo hacemos. Y darnos cuenta que el alimento que me doy es el amor propio que me doy, ¿no? ujú. Sí, Así que entonces, a ver si entendí. O sea, tú lo que propones es ir al ritmo de lo que la naturaleza nos provee, ¿no? Pero claro, a veces se hace muy difícil justamente por esta sociedad egoica y también por los programas culturales, la copia de culturas. ¿A qué me refiero? Yo me acuerdo también cuando vivía en Argentina,
que era en Navidad, por ejemplo, Navidad, verano, y estábamos Ujú. con turrones, con nueces, con alimentos calóricos. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo, cuando hace frío y se festeja la Navidad, se come eso, sí, pero si estamos en verano, comer eso, o sea, no es, eso no sería una alimentación consciente, ¿no? Claro, tal Ujú, cual. Sí, hermoso ejemplo y es tal cual, sí. Eh, Esto, ¿no? Tomar conciencia también que la alimentación se convirtió en, digamos, en la búsqueda de unión, en la búsqueda del compartir y demás, pero ujú, sin, no sé, hay muchas culturas donde, bueno, se juntan a comer, donde solamente las reuniones pasan por medio de que haya un alimento, de que haya sí o sí comida, y me pasan las consultas diarias que tengo ujú. de esto, ¿no? De que mucha gente come más y está en reunida, o Sí, justamente, ¿no? No, no hay, digamos, no tiene un fin como fuera de juntarse a comer, porque yo digo, ¿por qué de última no nos juntamos a claro, caminar claro. no sé, o Ujú, jugar a las cartas? No, es como que hay muchas culturas que no hay reunión sin comida. Entonces también claro, desde este lugar, el alimento tiene mucho significado emocional, mucho registro emocional, ¿sí? claro. O sea, Sí, no, porque... y aparte otra cosa también, Sofía, en esta sociedad moderna tenemos gran cantidad de comidas, es decir, mm, como que la industria la alimentaria, o la industria alimenticia, perdón, nos programa, sí, el desayuno, antes del desayuno, el aperitivo, el mm, almuerzo, bueno, el postre, para estar, nos programa para estar todo el día comiendo. sí, Y en realidad antes no era, si nosotros nos fijamos en la naturaleza los animales tienen un gran banquete y después ayuno, por eso también el ayuno es tan importante en muchísimas tradiciones espirituales, sí, porque fíjate que los animales, los que cazan, los leones, cuando mejor están mentalmente es cuando están con hambre. con O sea, hambre. claro, y Ujú. nosotros en realidad no estamos con muchísimas comidas programadas en base al marketing también de las industrias, de la industria alimenticia y las empresas, y estamos todo el día comiendo, ¿no? Entonces eso también hace que nuestro sistema digestivo no descanse, ¿no? Y después vengan las famosas enfermedades. No sé si esto lo escuché por algún lado, no sé si estoy errado o si compartes o si tienes algo para ampliar en relación a esto. Sí, totalmente. Coincido desde el lugar de que estas imposiciones, ¿qué es lo que hacen? Eh, Dormir al ser humano, en Ujú, definitiva, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me sujeto a tu imposición, dejo de tener elección, dejo de tener conciencia, pierdo mi intuición, pierdo mi sabiduría y soy un muñeco más, claro. ¿sí? Ujú, Y tomar conciencia de que todos esos alimentos, que además de las imposiciones de vos, desayuno, almuerzo, merienda, cena, depende cómo se maneje, digamos, la sociedad o la cultura, eh, todos los nutrientes que vienen en los alimentos que se compran también favorecen a un mayor estrés, también favorecen a una mayor ujú, adicción, a una mayor desconexión. Y es una rueda, un círculo ujú. muy grande. También está como esta dependencia, digo yo, al alimento, eh, es desde un lugar de pérdida de sentido de la vida. Yo veo personas que llegan a mí que no tienen, no viven una vida que realmente desearían vivir o viven una vida completamente monótona, completamente sujetada a trabajar y dormir, trabajar, o Ujú, sea, no como desde ese lugar en piloto ujú. automático y el único placer que tienen en su vida es comer. Sí, Hoy justo hablaba con un consultante. Quizás algunos toman alcohol, quizás otros fuman, quizás otros tienen adicción al juego. Y hay mucha gente, y en realidad la alimentación es una de las adicciones más grandes y menos registradas. ¿Por ujú, qué? Porque yo tengo acceso 24/7 al alimento, claro. ¿sí?
Entonces, para mí es como una adicción la más silenciosa y la peor, porque se Sí, por da por hecho eso, que yo me alimento. sí, por eso hay tantos trastornos alimenticios, obesidad también, porque como decíamos antes, a veces se utiliza para calmar la ansiedad también. Y a veces, claro, también hay otros extremos, ¿no? Porque antes decíamos, sí, tenemos el almuerzo, merienda, cena, el aperitivo y todo, pero claro, también en ámbito, si nos vamos al ámbito empresarial, por así decirlo, a nivel, por ejemplo, un trabajo de oficina, yo recuerdo Ujú. compañeros que para ellos comer era una pérdida de tiempo, ¿no? Era como que estar Claro. todo el día trabajando y, no sé, comer 15 minutos o 10 minutos sentados y seguir trabajando, ¿no? Y eso también, yo creo que hace falta, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Claro. Ujú. Sí, Y, claro. por ejemplo, también algo que me llamó la atención cuando mencionas, en algún momento mencionaste lo que es el alimento emocional, ¿no? Ujú. Eh, a ver, Sofía, para quienes están del otro lado, ¿cómo le explicarías ese concepto que mucha gente quizás no lo conoce? Porque claro, cuando se habla popularmente de alimentos, nuestras mentes subconscientes se dirigen al alimento para el cuerpo, ¿no? No sé, se piensa en un pollo, en una carne, en alimentos sólidos, materiales, Ujú. pero ¿podrías ampliar el tema de alimento psicológico o alimento emocional? Bien, ¿a qué te refieres? Bueno, yo lo abordo mucho desde tomar conciencia de que somos seres integrales conformados por nuestro cuerpo mental, ¿no? No solamente en esto hago como esa salvación de no, uno se imagina el cerebro en sí. Nuestro cuerpo mental está conformado por nuestros pensamientos, nuestra parte inconsciente, consciente, más allá de nuestra parte física del cerebro, ¿sí? También tomar conciencia de que los pensamientos son energía, tenemos un campo electromagnético que forma nuestro cuerpo mental. Nuestro cuerpo mental va a tener impacto e influencia sobre nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Y nuestro cuerpo emocional va a tener influencia, o toda esa cadena, digo yo, va a decantar en nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando llegan a mí personas que quizás presentan obesidad o presentan insatisfacción corporal, y les empiezo a explicar esto, y son personas que toda su vida lo único que hicieron fue como, bueno, mira, pasé por un montón de dietas, me restringí un montón la comida, hice todo lo que me decían, la actividad física que me decían, y aún así no logro tener un cuerpo cómodo, no logro estar acorde con mi cuerpo. Yo les explico que somos seres multifactoriales y que la relación con el cuerpo o la relación con el peso es multifactorial. Y que el alimento y la actividad física son un 10% del 100 que somos. O sea, eso es el 20% actividad física, alimentación y todo el resto, y lo primero en realidad, viene por esta parte, obviamente la conexión espiritual también, ¿no? La conexión con lo divino, en nuestra parte más sagrada, porque en realidad somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Y en realidad perdimos esa esencia principal. Ujú, Entonces, esto del alimento emocional o el alimento mental es cómo es mi diálogo interno, cómo son mis pensamientos, cómo alimento todo el día a mi ser con mis pensamientos. Yo encuentro personas muy batalladas mentalmente, teniendo un diálogo interno completamente autodestructivo, ¿sí? Muchas creencias limitantes también sobre sí mismos, sobre su cuerpo, sobre su alimentación, sobre su ser en sí, ¿no? Y que esto lleva a una completa y nula autoestima y a insatisfacción con su vida en general, también ujú, como una guerra, un ciclo tóxico o vicioso continuo con el alimento. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestros pensamientos? Y ujú, eso, o sea, yo tomé conciencia de eso de grande, pero no es algo que generalmente de chicos se nos enseñe, el poder de nuestra ujú, mente, ¿no? Y de ahí, o sea, que eso tiene mucho impacto en mis emociones,
que cómo yo pienso, puedo crear o descrear un estado emocional, ¿no? Ujú, Em, y que a partir de ahí, em, todas esas emociones que no son gestionadas, que no son reconocidas, también trato mucho, ¿no? Esta relación con el cuerpo físico, cuando llegan personas con lo que llamamos, yo no le llamo ni sobrepeso ni obesidad, llamo estados del cuerpo físico. Con estos estados del cuerpo físicos, eh, les hablo de los kilos emocionales con los que cargamos. ¿Por qué? ujú, Porque nuestro cuerpo físico carga o proyecta lo que no ujú, podemos a nivel emocional, ¿no? Como que les explico esta cadena. Y cuando yo trabajo sobre su historia o vamos más atrás sobre su historia, empiezan a aparecer, ¿no? Situaciones que emocionalmente, duelos no resueltos, empiezan a aparecer un montón de cuestiones emocionales con las que el cuerpo físico está haciéndote un favor, en realidad, ¿no? Al ujú, cargar. Pero como nos vamos mucho a lo inmaterial y a lo que no podemos ver, y el ser humano perdió mucho esa capacidad de conectar con con esa parte no invisible que somos, es muy difícil. Todavía creo que poco a poco vamos hacia ese camino, eh, que, que podamos, que se pueda comprender esto desde un lugar de que, porque se sorprenden también, ¿no? Como que ujú. cuando llegan lo primero que me dicen, no me vas a dar un plan, no me vas a decir qué tengo que comer. Eh, y en realidad yo como que siempre insisto en esto, ¿no? Porque vos tenés todo el poder de saber qué es lo que vos tenés que comer, dejar de comer, nada más que perdiste Ujú, tu poder para saberlo. Yo no sé quién para decirte qué es lo que vos tenés que comer o dejar de comer, o qué es lo que claro. tenés que hacer o dejar de hacer. Creo que vamos hacia una era donde ya la imposición no va más, ¿no? Eh, Sí, no, no, totalmente. Es hasta soberbio, ¿no? Dar una recomendación claro, es como que yo digo, desde una realidad hacia una realidad que es propia de la otra persona, ¿no? Pero qué totalmente. importante esto, ¿no? O sea, el alimento psicológico serían los mensajes que nosotros recibimos, nuestros pensamientos, los pensamientos que nosotros eh, evocamos o absorbemos del entorno también, ¿no? Totalmente. El alimento energético también tiene mucho que ver con las personas con las cuales nos relacionamos y eso también tiene mucho que ver con la gestión del entorno, ¿no? Es decir, con quién te estás relacionando, porque claro, como vos decías, le puedes dar una dieta a una persona, pero claro, si no conoce este concepto de alimento psicológico o alimento emocional, la persona puede estar en un entorno muy tóxico, muy ansiógeno, Ujú, muy agresivo, muy violento, y descarga con la comida, ¿no? Para calmar esa ansiedad, o sí, como, incluso se hace adicto a la comida, ujú, y por más que vaya a hacer al nutricionista un plan de alimentación, va a seguir porque no se toca el problema de fondo, que es que tiene un entorno, tiene un alimento psicológico, un alimento energético, un alimento emocional que es totalmente tóxico, ¿no? ujú. Tal Ujú, cual. Yo siempre digo que la relación con la alimentación es una proyección de mi interior, ¿no? Y es un espejo también. O sea, yo puedo aprender mucho de mis hábitos y conductas en cuanto a la alimentación. Y eso que vos decís tiene total sentido. Yo también en mis consultantes veo esto, ¿no? O sea, yo siempre fui, el otro día una chica me dijo, yo siempre fui la gordita de la familia. Y ella se tomó como cierto y como verdad absoluta para ella esto. Entonces ella claro. como lealtad a su familia va a hacer todo lo Ujú. necesario para seguir siendo la gordita de la familia. Sí, hasta Eh, inconscientemente. O sea, si se creyó esa eh, idea, porque en definitiva es una totalmente. idea, la Imagínate que mente. desde que Sí, tenía 6 7 años se lo decían. Ella claro. se lo tomó como verdad absoluta y es una información totalmente inconsciente. Entonces ella hoy quiere, hace todo lo que, o sea, pone todo su esfuerzo para poder, no sé, seguir el plan que la Nutri le da, ir al gimnasio, Sí, pero esa información inconsciente sigue siendo la raíz que le sí, vuelve a detonar todo el tiempo, que ella vuelva a esos hábitos, claro. porque ella no está viendo esa información inconsciente. Claro, qué Sí, importante es entonces permitirse dudar de nuestros propios pensamientos, dudar de nuestros conceptos, bueno, lo que llamamos el ego, ¿no? totalmente. Esa,
esa personalidad, ese conjunto de pensamientos subconscientes rígidos que no lo vemos. Entonces, está bueno también expandir la conciencia, ¿no? Por eso, claro, cuando te consultan, que no solamente, está bueno esto, que no te limites que nunca te limites claro, a dar un plan, sino que también un plan de alimentación básico que lo puede dar cualquiera, sino que también haya algo de estos temas, ¿no? De Sí. espiritualidad, de psicología, de inteligencia emocional. Y Sofía, tengo entendido que los trastornos de alimentación se dan más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. ¿Es así? ¿Estoy errado o no es así? Mira, te voy a ser sincera, al principio yo también coincidía con esa teoría, pero después con la experiencia y con los años me fui dando cuenta que no. Lo que pasa es que como al hombre no se lo habilita a mostrar su vulnerabilidad, estamos a la par en realidad, Ujú, pero es menos visibilizado. El hombre se habilita menos y se lo habilita menos a que pueda expresar sus cuestiones con el alimento, lamentablemente. ujú, Pero hay muchos eh, hombres con cuestiones con la alimentación, muchos. ujú, Y lo he visto, y también eso que es como socialmente visto o mal visto de que el hombre acuda a un nutricionista o acuda a alguien que, a- aunque lo acompañe quizás en un proceso más emocional, en un proceso más de conexión con el mismo, ¿no? Como creo que poco a poco igualmente se está abriendo, se está como habilitando a eso, y creo que la nueva era lo requiere, ¿no? Porque también venimos de de un, de una energía masculina eh, muy golpeada, digo yo, muy dolida, ¿no? Entonces es como que de linajes masculinos, yo hago sanaciones de linajes masculinos, y realmente veo linajes eh, muy violentos, digo, muy dolidos. Entonces es como que creo que lo que vos decís eh, viene de este lugar que ojalá y cada vez más se lo habilite al hombre a mostrar su vulnerabilidad, ujú. ¿no? Viene de este lugar de la expresión de emociones, de la expresar de que algo le molesta, que no está cómodo, y yo creo que cada vez un poco más, yo cada vez estoy teniendo más eh, hombres que llegan a mí desde este lugar, ¿sí? Y bienvenidos sean, porque es importante también que tengan estos espacios. Sí, y aprovechando que estás aquí con nosotros para nuestra comunidad, ¿qué consejos les darías a las personas bulímicas, por ejemplo, que es una preocupación de muchas madres y padres y recibimos muchos comentarios en los vídeos de este canal? Mm. Bueno, desde ese lugar también, ¿no? Todo lo que son los trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, es un gran reflejo del estado emocional, ¿no? De, desde este lugar, ¿no? Del registro inconsciente, o sea, de la información inconsciente que trae esa persona. Entonces es como que en realidad mi sugerencia o mi reflexión en cuanto a esto sería, Ujú, no se limiten a tratamientos donde a esa persona se la ve como un cuerpo físico simplemente. Porque también son personas muy juzgadas, personas que las catalogan por falta de voluntad, y en realidad yo siempre digo, y les digo a mis consultantes, quizás no sos vos la que está mal, sino el sistema, ¿no? claro. O sea, la manera de ver al ser humano es la que venimos como ahí medio desviados, porque en realidad, o sea, volvemos a lo mismo con lo que iniciamos. La raíz de fondo de por qué a esta persona la lleva a tener esos comportamientos, yo estuve ahí también, no está en una conducta o en la falta de voluntad, ¿no? El alimento para esa persona tiene otro sentido, otro significado más profundo e inconsciente, Hay como una percepción distorsionada, ¿no, Sofía? ¿sí?
totalmente. Y en esos casos tiene mucho que ver con la relación con la madre, y es lo que yo Sí. también trabajo mucho, Ujú. ¿no? Relaciones con mamá desde un lugar de la autoexigencia, desde un lugar quizás, o mamá no disponibles emocionalmente. Obviamente siempre los procesos son sin juzgar, porque cada uno como madre o padre hace lo que puede, Claro. Mm. pero son cuestiones eh, que están y se ven y se presentan, ¿no? Entonces, y este lugar voy a decir también, me voy a dar el lugar de decir que también hay muchos hombres que presentan trastornos de alimentación, sobre todo bulimia y anorexia, ¿sí? Muchísimos. Ujú. Eh, entonces, habilitar, o sobre todo si en la familia o si como madre o padre se presentan estos casos, buscar profesionales que vean a este ser humano justamente como de una manera totalmente integral, o Integral. buscar espacios que se pueda abordar ese estado desde todos los lugares, emocional, mental, energético. También muchas veces en Sí. niños es una cuestión del sistema familiar. Ujú. Ese Claro, niño claro, claro. expresa lo que el sistema familiar calla, o lo que se cayó, o lo que, ¿no? Probablemente, y siempre yo lo trabajo muy transgeneracionalmente, y hubo también trastornos antes, o hubo Ujú. cuestiones que desencadenan en la conducta de ese niño o de esa niña, ¿no? Sí, yo creo que avanzamos hacia una medicina holística, ¿no? Que tome en cuenta todo. Porque también esa medicina, ese sistema de salud separatista, ¿no? El psiquiatra, el nutricionista, el psicólogo, el médico clínico, el médico, el cirujano, no sé, es como que, sí, obviamente que las especializaciones, claro que los especialistas tienen que estar, pero es un reflejo de esa conciencia separada, Claro. es un reflejo de cómo el sistema de salud, sí, la medicina, se fue separando también Ujú. y los perjudicados fuimos nosotros también, porque cualquier caso de por ejemplo, de un trastorno alimenticio o cualquier caso de falta de inteligencia emocional o caso psicológico como un trastorno de ansiedad, por ejemplo, tomado desde una única percepción, no va a conducir a la sanación, sino que uno va a estar como limitado, ¿no? Por eso, bueno, un poco también que el sistema sea así, también impulsa a buscar otras cosas, Ah, ¿no? ujú. Por, Sí, yo creo sí. que ese tema se sujetó mucho a la percepción de la dualidad, ¿no? Sí, que siempre fue blanco-negro, lindo, gordo, flaco, o sea, ¿no? Esto, que siempre estábamos en dos extremos. Y ahora creo que vamos hacia una era donde integramos, donde De unidad, claro. vamos a unidad, claro. Entonces, creo que como vos decís yo, desde el centro holístico, que se fue gestando mucho con esta intención Ujú. de que somos terapeutas. Digamos, yo no me rijo porque soy licenciada y porque tengo esto y porque lo único que puedo hablar es de la alimentación. Porque en realidad, o sea, me estoy sujetando a seguir en la misma de ver al ser humano como un cuerpo. Entonces, si yo, es lo mismo como decías, un psiquiatra, un traumatólogo, lo que sea, tiene que comprender que, por ejemplo, llega a una persona al traumatólogo con un dolor de rodilla. ¿Y dónde está la raíz? O sea, ¿realmente se ve la raíz emocional de por qué esa persona llegó a ese dolor de rodilla? ¿O qué es lo que le está pasando en su vida? ¿O cuáles son sus creencias limitantes que desencadena? Porque en definitiva nuestro cuerpo físico somatiza lo que no podemos resolver a nivel mental y emocional. Y eso nadie nos lo contó, ¿no? Exacto, exacto. Esa Ujú. información tan valiosa que ahí nos podemos convertir en nuestros propios sanadores, ¿no? Esa sabiduría innata del ser humano de trascender, Ujú. síntoma de trascender, de poder salir de la victimización a través de la enfermedad. En definitiva, eso también, ¿no? Sí, es Pero un bueno, lograr un cambio de actitud, ¿no?
Ujú. lograr un cambio de Sí. actitud. También a veces, justamente te mencionaba esto de que hay una visión distorsionada, porque viste que también muchos sistemas de enseñanzas que comparten, sí, lo que es el sistema del pensamiento del miedo y el sistema del Ujú. pensamiento del amor, ¿no? Yo he visto mucha gente sanar, obviamente no sanar quizás un cáncer, por ejemplo, en el sentido de que cuando la persona ya está muy evolucionada, pero Sí, sanar de depresiones que quizás hubiesen evolucionado en cáncer, ¿no? De claro. depresiones o de ansiedades, simplemente sanando el sistema de pensamiento, ¿no? Pero Sí. yéndonos, o sea, como para ir desenlazando, quería que nos comentes ¿cómo acompañas tú procesos de despertar? O sea, a través de consultas individuales, a través de grupos, a través de cursos. O sea, cuéntanos un poco antes, ya nos queda poco tiempo antes de irte, cuéntanos un poco de cómo desarrollas tu actividad, Sofía. Bien. Bueno, actualmente de una manera online, porque bueno, estoy como en muchos cambios en mi vida y movimiento, entonces ahora estoy acompañando de una manera online. Eh, a- Acompaño procesos en consultas individuales, ¿sí? También desde este lugar. Son procesos donde se abre espacio a la escucha, donde se abre espacio a la empatía, donde se abre espacio a la reflexión, la toma de conciencia. Yo simplemente, siempre digo, yo simplemente acompaño a su proceso. Yo no hago que vos sanes, vos vas a sanar si vos así lo decidís y si vos estás dispuesto a que eso suceda. Porque en Ujú, realidad nosotros nos vemos quizás una vez a la semana o cada 15 días cuando esa persona decida volver a buscar este espacio, pero en el medio o en cada día, ¿no? Es cada uno quien toma esa decisión de querer sentirse mejor, de querer eh, justamente salir quizás de ese sistema de creencia, de ese pensamiento, de ese estado, de ese contexto, de ese trabajo, de esa relación ujú, que quizás hasta este momento no fue constructiva para su vida. Entonces, es justamente un espacio, siempre mi intención es esta, un espacio de escucha, de comprensión, de no juzgar, ¿sí? Yo creo que también las personas necesitan mucho ser escuchadas y siempre me gusta abrir esos espacios. Eh, y también la compañía de que esa persona pueda reencontrarse, ¿no? Ante tantos tiempos de desconexión y de sentirnos como perdidos y de cumplir ciertos mandatos y patrones y lo que la sociedad espera de mí, nos fuimos perdiendo mucho ujú, de nuestra misión, nuestro propósito, de comprender que somos seres totalmente especiales e individuales y no una manada que va, ¿no? Acatando órdenes. Entonces es como esa guía y esa compañía, siempre pongo esa intención cada vez que, antes de comenzar mis consultas, en nada, ser esa compañía que esa persona pueda recuperar su poder en todo sentido o reencontrarse consigo mismo. Em, Desde la alimentación y nutrición acompaño justamente estos procesos individuales, en consultas individuales, como así también ahora formé Anima en Tribu, ¿sí? ujú, Que donde es un proceso de 21 días, justamente con esta, creo que es muy importante también la compañía, la escucha y el sostén en el otro, ¿sí? Para también abrirnos a saber que no estamos solos y que muchas veces en los procesos de sanación, es importante comprender que muchas personas le va bien, ¿no? Como ese proceso individual, y muchas ujú, personas necesitan verse reflejado en un otro para poder tomar conciencia, ¿no? De ujú. quizás por dónde ir, por dónde no ir, o qué hacer, y está buenísimo también, creo que está bueno esto como de la tribu, ¿no? Claro. Eh, ¿Y cómo se accede a Anima? ¿Esto lo has creado tú, Sofía? Sí, Mm, sí, sí, sí. Anima, la propuesta de Anima se puede acceder de manera individual o de manera como hablamos en tribu. Justo hoy ujú, 18 jueves empezó la primer tribu, ¿no? Es un ujú, espacio como totalmente virtual, digamos, ahí en esta tribu especialmente casi 20 participantes distribuidos por el mundo, donde trato de que no sean demasiados grupos, o sea, demasiado muy numerosos, justamente para que
sea como más contenido, sea como una tribu más cercana, eh, donde esto, la propuesta del material y la propuesta es que ir haciendo el proceso personal cada uno, cada una, pero tener esa tribu para compartirte. Che, hoy la verdad que no tengo ganas de hacer esto, la verdad que me Claro, cuesta conectar con esto, la verdad que me duele ver esto, la verdad que me siento mal, la verdad que... Y bueno, ahí estamos las otras o estamos los otros eh, para compartir, ¿no? Eh, justo en esta tribu, por ejemplo, se, se conectó mucho con chicas que quizás pasaron por trastornos de alimentación. Por ejemplo, yo siento también siempre que nos unimos por resonancia, ¿no? Y lo que estamos necesitando. Y bueno, chicas que pasaron experiencias muy similares y digo, qué hermoso también eso, ¿no? Quizás chicas que ya están más avanzadas en el proceso y ya quizás no están en esa época más oscura eh, y pueden ser como inspiración para otras que quizás lo están reconociendo, lo están hablando, lo están pudiendo ver. Em, Así que ujú. bueno, desde ese lugar, Para avanzar en sí, conjunto, ¿no, Sofía? Que es tan sí, importante. totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Muy bien, Sofía Carlé nos visitó hoy en Educación de la Nueva Era. Todos los datos para contactarse los dejaremos en pantalla, su sitio web, su teléfono, su mail. También estás en Instagram, ¿no, Sofía? Mm. Sí, estoy en Instagram también, sí, sí. Y Anima también está en Instagram. Sí, sí, todos los, digamos, todos los datos, las propuestas o las fechas en las que Ah, se va a ir armando la tribu, sobre todo, va a estar todo publicado, ya sea en la página web como en Instagram, así que, o pueden consultar siempre que lo deseen por WhatsApp, también ahí disponible. perfecto, Sofía, muchísimas gracias por todo lo compartido. También invitamos a todos a contactarse con Sofía y también a unirse a este proyecto tan interesante, a Anima. Y a todos ustedes, nos vemos en el próximo compartir con nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, Sofía. Te esperamos cuando quieras. Esta es tu casa. Gracias. Gracias, Mariano, gracias a la escuela, gracias a todos también por estar ahí, escucharnos. Y bueno, gracias, seguimos caminando ahí, plantando semillitas de conciencia. Gracias, gracias, Ujú. gracias. Gracias.